muy buena tarde a todas las personas que nos están escuchando en esta tarde cálida, en esta tarde en donde impera desesperanza por un lado, pero también calidez humana. ¿Por qué me refiero a la calidez humana? En todas partes hay gente que nos motiva, que nos alienta, ¿sí? Sobre todo en situaciones difíciles como impera a nivel global, internacional, por supuesto, en nuestro país que es México y por ende en todo el sudeste y Campeche. Campeche catalogado como uno de los estados más tranquilos de México. Las entidades federativas que han sido asoladas últimamente por la violencia, tenemos San Luis Potosí, ni qué decir de ese bello estado que es Veracruz, en otras partes igual Tamaulipas, Guanajuato, en donde este fin de semana las noticias, la información estuvo a lo largo y ancho del país que es México, muy inmerso en toda esta situación violenta. ¿Qué hay que hacer o qué debieran hacer todas las personas que están al frente en los gobiernos? Me refiero naturalmente a los gobernadores. Velar más por los intereses de su estado, pensar con una actitud nacionalista, pensar con una visión global para poder hacer y realizar todo lo que necesita dicha entidad. Y usted que nos está escuchando muy gentilmente se preguntará, ¿de qué sirve que todos los días nos levantemos, que demos una buena cara, una buena imagen? Engañar, porque usted pensará, es un engaño, decirle a nuestros hijos que toda esta situación va a cambiar, sí, pero en la medida que usted, que todas las personas que nos están escuchando, autoridades, todas las personas, válgase la redundancia, que se dedican a velar desde su representación, desde el lugar específico que les ocupa, les debiera preocupar también. No es nada más decir, ¿sí? Oh, tal persona, tal gobernante que estuvo, hizo muy buen papel, mejoró tal o cual servicio. Eso fue pasado. Y las obras del pasado se reflejan en este presente. Sobre todo, no solamente puedo decir las que estuvieron bien, sino más aún las que se realizaron con brochas, como se dice, con un rímel, que cuando llueve, cuando vienen este tipo de inclemencias como la que acabamos de tener del huracán que se degradó después a tormenta tropical Ernesto, y más los huracanes, ciclones que vengan. Estamos en un periodo de lluvias. Las condiciones climatológicas ya no son las mismas de hace años. Estamos en pleno siglo XXI y volviendo a lo que es este motivo y esta razón de ser, como es nuestra educación en México. Los educandos siguen los pasos, están atentos de lo que les dicen en su casa, porque la educación, no olvidemos, empieza en casa. No te van a educar en las escuelas. Si hablamos de educación, es el desarrollo de las facultades integrales de todo ser humano, y para que el mismo pueda desenvolverse en un entorno social. Se encuentra la instrucción y la enseñanza, que junto con la educación es global, engloba a todo el contorno de una nación, del mundo y de un estado.
Básicamente las personas, ¿sí?, los docentes que se dediquen a cualquiera de las manifestaciones que es de este rubro de la educación, debieran prepararse mejor. Si no estás de acuerdo con determinado método, hay que exponer por qué motivo. Se debieran hacer reuniones desde inspectores, directores, el personal docente que trabaja en las escuelas. Hay niños con problemática, hay niños que sobresalen, pero hay niños, no olvidemos, que van a ser una esperanza, que estarán ahí, muchos estarán ahí dando lo mejor de sí mismos en este presente. Y además no olvidemos que México ocupa un lugar muy importante en cuanto a la juventud. Son muchos jóvenes los que hay en este país. ¿Y qué estamos esperando? Usted, nosotros, en general, todas las personas, amas de casa, esas amas de casa que juegan un papel, que desempeñan una parte importantísima en esta educación. Y regresando a lo que decíamos, la educación comienza en casa. En la escuela es la instrucción, la enseñanza con los métodos. Los métodos antiguos de antaño resultaban favorecedores. ¿Y por qué lo digo? No olvidemos que los grandes maestros, los grandes educadores, mejor dicho, son de esa visión, de ese pasado. Y en una historia siempre tenemos que recurrir a la historia, en donde los grandes hombres y mujeres pusieron su granito de arena para beneplácito de todos los que vivimos y de todos los que transitamos en este país que es México y en este estado de Campeche. Nos legaron, nos allanaron el camino, ¿sí? Y no olvidemos a nuestros pequeños, esos pequeños que aunque muchos científicos no den credibilidad a los niños índigo, a los niños cristal, a los niños hiperactivos, a los niños con déficit atencional, a los niños con el síndrome o trastorno de Asperger. No olvidemos a todos estos pequeños, no solamente a los que sobresalen, porque niños con estas características son el futuro y van a emerger de una profundidad, de un misterio que es explicable si usted consulta en sus lecturas y está más al pendiente de esta juventud, de esta infancia que tanto necesita en su conjunto educadores, profesionistas, amas de casa, padres, madres de familia y en su entorno para lograr un consenso, para lograr un equilibrio entre lo que es la juventud y esa experiencia que tanta falta hace para que se llegue a un acuerdo mejor y a una alegría que va a redundar en todos nosotros y sobre todo en la juventud. Yo soy Gladys Romero Esaeta y desde aquí, de la ciudad capital del estado de Campeche, San Francisco de Campeche, les envío un cordial saludo y muy buena tarde. Hasta la próxima.